Vamos a derivar la siguiente función por regla de la cadena. Recuerden que cuando estén derivando y se presenten radicales, lo más recomendable es transformar estos radicales a su forma de potencia fraccionaria. Vamos a utilizar para ello esta propiedad. Todo radical de índice n, de argumento u y de potencia m, se puede escribir de esta otra manera. Se mantiene el argumento y se mantiene la potencia del argumento. Y el índice del radical viene a dividir a esa potencia de esa manera. Esta propiedad la vamos a aplicar a esta primera parte. Entonces, y va a ser igual a, se mantiene el argumento. El argumento es todo aquello que se encuentra dentro del radical. Entonces, el argumento sería 2 multiplicado por e elevado a la x más 2 elevado a la x más 1. Ahora, se mantiene también la potencia del argumento. Como mi argumento en este caso no tiene potencia, se sobreentiende que su potencia es 1. Ahora, el índice del radical viene a dividir a esa potencia de esa manera. El índice de mi radical en este caso es 3 y viene a dividir a esta potencia de esa manera. Más el logaritmo natural de x elevado al cubo y todo esto elevado a la quinta potencia. Bien, ahora sí empecemos a derivar. Recuerden que el primer paso que debemos aplicar cuando estemos derivando funciones es separar sumas o restas, pero estas sumas o restas no deben estar siendo afectadas por ninguna función. Aquí tenemos dos sumas, pero esas sumas están siendo afectadas por esta potencia fraccionaria de 1/3, por lo que no la tomamos en cuenta. Aquí tenemos una suma y a esa suma no le está afectando ninguna función, por lo que hasta ahí vamos a tener una parte. Como no tenemos más sumas o restas, hasta aquí vamos a tener dos partes. Ahora, el segundo paso es aplicar la fórmula de derivada de sumas o restas, dependiendo a la cantidad de partes que tengamos. Como en este caso tengo dos partes, voy a requerir la fórmula generalizada para dos términos. Bien, aquí tenemos la fórmula de derivada de sumas o restas generalizada para dos términos. Ahora, esta fórmula debemos aplicarla a nuestro ejercicio. Entonces, la derivada de y había sido igual a la derivada del primer término. Mi primer término es toda esta parte de aquí. Entonces, 2 multiplicado por e elevado a la x más 2 elevado a la x más 1. Y todo esto elevado a la potencia de 1/3. Según mi fórmula, toda esta parte debo derivar. Más menos, en este caso tengo signo positivo. La derivada del segundo término. Mi segundo término es toda esta parte de aquí. Logaritmo natural de x al cubo y todo esto elevado a la quinta potencia. Y según mi fórmula, toda esta parte tengo que derivar. Ahora, el tercer paso es identificar en cada una de las partes que tengamos cuál es la función principal que está afectando a cada una de estas partes. Entonces, a todo lo que está dentro del paréntesis le está afectando esta potencia fraccionaria de 1/3. A la potencia fraccionaria de 1/3 ya no existe otra función que le esté afectando, por lo que en esta primera parte la función principal que debo derivar es la potencia fraccionaria de 1/3. Bien, aquí tenemos la fórmula de derivada de una potencia. Esta fórmula debemos aplicarla a esta parte de aquí. Entonces, aquí había sido igual la derivada de y. La potencia baja a multiplicar a la función. 1/3 baja a multiplicar a la función, a todo lo que está dentro del paréntesis. 2 multiplicado por e a la x más 2 a la x más 1. Y a esta potencia debemos restarle una unidad. 1/3 menos 1 va a ser menos 2/3. Multiplicado por la derivada de la función. Recuerden que la función es todo aquello a lo que le está afectando esa potencia que estamos derivando. En nuestro caso la función es 2 multiplicado por e elevado a la x más 2 elevado a la x más 1. Y según mi fórmula, esta parte tengo que derivar. Más. Ahora,
En esta segunda parte debemos identificar la función principal que está afectando a esa parte que debemos derivar. Entonces, a x al cubo le está afectando este logaritmo natural. Al logaritmo natural le está afectando esta potencia de 5. A la potencia de 5 ya no existe otra función que le esté afectando, por lo que en esta segunda parte la función principal que debo derivar también había sido una potencia. Entonces, esta fórmula debemos aplicarla también a esta parte de aquí. La potencia baja a multiplicar a la función. 5 baja a multiplicar a logaritmo natural de x al cubo. Y a esa potencia debemos restarle una unidad. 5 menos 1 va a ser 4, multiplicado por la derivada de la función. Recuerden que la función es todo aquello a lo que le está afectando esa potencia. En nuestro caso, esta potencia de 5 le está afectando al logaritmo natural de x al cubo. Y según mi fórmula, esa parte tengo que derivar. Bien, hasta este punto hemos aplicado los 3 pasos que conocemos. Ahora, en cada una de estas partes que aún tengamos que derivar, debemos volver a aplicar esos 3 pasos. Entonces, la derivada de y había sido igual a, esta parte que ya le hemos derivado, solamente la copiamos como está. 1/3 multiplicado por 2 multiplicado por e elevado a la x más 2 elevado a la x más 1. Y todo esto elevado a la potencia de menos 2/3. Ahora sí, debemos derivar esta parte. Entonces, nos concentramos solamente en todo aquello que se encuentra dentro del paréntesis. El primer paso, separar sumas o restas. Esta suma no está siendo afectada por ninguna función, esta suma tampoco. Entonces, hasta aquí vamos a tener una parte, hasta aquí vamos a tener 2 partes, y hasta aquí vamos a tener 3 partes. Ahora, el segundo paso, aplicar la fórmula de derivada de sumas o restas, dependiendo a la cantidad de partes que tengamos. Como en este caso tenemos 3 partes, la fórmula vamos a requerir generalizada para 3 términos. Bien, aquí tenemos la fórmula de derivada de sumas o restas generalizada para 3 términos. Esta fórmula debemos aplicarla a esta partecita de aquí. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de sumas o restas de 3 términos? A la derivada del primer término. Mi primer término es 2 multiplicado por e elevado a la x, y todo esto tengo que derivar. Más menos, en este caso tengo signo positivo. La derivada del segundo término. Mi segundo término es 2 elevado a la x, y esta parte tengo que derivar. Más menos, en este caso tengo signo positivo. La derivada del tercer término. Mi tercer término es 1, y esta parte tengo que derivar. Más, esta parte que ya la hemos derivado, solamente la copiamos como está. 5 multiplicado por el logaritmo natural de x al cubo elevado a la cuarta potencia. En esta parte que debemos derivar, debemos aplicar los 3 pasos que conocemos. El primer paso, separar sumas o restas. Como no tenemos sumas o restas, el primer y el segundo paso lo descartamos. El tercer paso, identificar cuál es la función principal que está afectando a esta parte que tengo que derivar. Entonces, a x al cubo le está afectando ese logaritmo natural. Al logaritmo natural ya no existe otra función que le esté afectando, por lo que en esta parte que tengo que derivar, la función principal había sido el logaritmo natural. Bien, aquí tenemos la fórmula de derivada de un logaritmo natural. Esta fórmula debemos aplicarla a esta partecita de aquí. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de un logaritmo natural? A 1 dividido entre el argumento u. El argumento u es todo aquello a lo que le está afectando el logaritmo. En nuestro caso, el logaritmo natural está afectando a x elevado al cubo, multiplicado por la derivada de ese argumento. Entonces, nuestro argumento es x al cubo, y eso tengo que derivar según mi fórmula. Bien, la derivada de y entonces había sido igual a
Esta parte que ya la hemos derivado solamente la copiamos como está. 1/3 multiplicado por 2 multiplicado por e elevado a la x más 2 elevado a la x más 1. Y todo esto elevado a la potencia de menos 2/3. Ahora, en cada una de estas partes que aún tengamos que derivar, debemos aplicar el tercer paso. El tercer paso es identificar en cada una de estas partes cuál es la función principal que está afectando a cada una de estas partes. En el punto en el que nos encontramos vamos a requerir de 4 fórmulas. Bien, aquí tenemos las 4 fórmulas que vamos a aplicar a continuación. Entonces, en esta primera parte tengo una constante y tengo una función. Aquí debemos aplicar la fórmula de derivada de una constante por función. Aquí tenemos la fórmula. Aquí es igual a la derivada de una constante por función. Se mantiene la constante y se deriva la función. Entonces, se mantiene la constante 2 y debemos derivar e elevado a la x más. En esta parte, nuestra base es una constante y está elevado a una variable. Entonces, en esta parte de aquí debo aplicar la fórmula de derivada de un exponente. Aquí tenemos la fórmula de derivada de un exponente. Aquí es igual. Se mantiene la constante elevado a la variable. Entonces se mantiene 2 elevado a la variable x. Y se lo multiplica por el logaritmo natural de la constante. La constante es 2. Multiplicado por la derivada de la variable. Nuestra variable en este caso es x, esa parte tenemos que derivar, más, en esta parte tenemos una constante, aquí es igual a la derivada de una constante, aquí está su fórmula, la derivada de una constante es igual a 0, más, esta parte que ya la hemos derivado, solamente la copiamos como está, 5 multiplicado por el logaritmo natural de x al cubo elevado a la potencia 4, multiplicado por, esta parte también ya la hemos derivado, solamente la copiamos como está. Ahora sí, en esta parte de aquí, miren, ahora, nuestra base es una variable y está elevado a una constante, entonces debemos aplicar la fórmula de derivada de una potencia. Aquí tenemos esa fórmula. Aquí es igual, la potencia baja a multiplicar a la función, entonces 3 baja a multiplicar a x. Y se les resta a esa potencia una unidad. 3 menos 1 va a ser 2. Y se lo multiplica por la derivada de la variable. En este caso la variable es x. Esa parte tenemos que derivar según esta fórmula. Bien, llegado a este punto prácticamente hemos terminado de derivar. ¿Por qué razón? Porque la derivada de e elevado a la x sigue siendo e elevado a la x. La derivada de x, 1, y aquí también la derivada de x, 1. Ahora, vamos a realizar algunas operaciones para ver si podemos simplificar. En esta parte tenemos un cociente, entonces vamos a tener que multiplicar cocientes. Como este término no tiene denominador, se sobreentiende que su denominador va a ser 1. Lo mismo en esta parte. Aquí también tenemos cociente, entonces aquí su denominador va a ser 1 y en esta parte también su denominador va a ser 1. Este término de aquí lo vamos a bajar al denominador porque está con potencia negativa. Entonces no lo voy a multiplicar entre los numeradores. La derivada de y había sido igual a 1 multiplicado por esta parte. Sigue siendo esta parte. Entonces, ¿qué tengo? 2 multiplicado por e elevado a la x más 2 elevado a la x por el logaritmo natural de 2, el 0 no le afecta en nada. Aquí vamos a multiplicar denominadores, 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, en el denominador voy a tener 3. Este término lo bajamos al denominador, entonces ¿qué tengo? 2 multiplicado por e elevado a la x más 2 elevado a la x más 1, y con potencia de signo contrario, 2 tercios, más. Ahora, en esta parte de aquí, miren, 5 por 3 me va a dar 15. Este x al cuadrado se puede simplificar con ese cubo y solamente nos va a quedar x. Entonces, ¿qué me queda? Logaritmo natural de x al cubo elevado a la cuarta potencia
y en el denominador solamente vamos a tener 1 por x por una x. Entonces, este sería el resultado de mi función derivada.